Oyentes del país, noticias que se van generando a esta hora por radio La Voz del Pueblo satelital en 104.2 en frecuencia modulada para todo el territorio boliviano. Hablemos a continuación acerca de otros temas que también son de interés, oyentes del territorio nacional, y un hecho que está generando bastante repercusión dentro del acontecer informativo: el proceso de las elecciones judiciales y el proceso de la elección de un nuevo fiscal general del Estado. Comencemos por lo último. Si bien un juzgado de Caranavi en un determinado momento dijo que se debería de frenar las elecciones de fiscal general del Estado, bueno, hace horas atrás se conoció una notificación de la misma, del mismo tribunal indicando en el que se dé curso nomás, se continúe nomás con este proceso de elección de un nuevo fiscal general de Estado. De por medio, salas constitucionales de Pando y Beni, en pasadas jornadas, frenaban el proceso de elecciones judiciales. Y ayer se dio a conocer una resolución de un tribunal constitucional en la Ciudad del Alto que viabilizaba nuevamente a que se realicen nomás las elecciones judiciales. ¿Qué está ocurriendo con estos dos procesos importantes para el ámbito judicial? ¿Cuál es la lectura política que se tiene al respecto de este tema? Le trasladamos esta consulta a Marco Antonio Fuentes, exasambleísta del Departamento de La Paz, a quien le agradecemos su gentileza por acceder a las entrevistas de Radio La Voz del Pueblo. Marco Antonio, ¿cuál es tu lectura al respecto de este tema? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Roger, y muy buenos días a toda tu audiencia de tu programa. Efectivamente, lo que estamos viendo acá es lo que ya la población conoce, ¿no? El manoseo y la instrumentalización de la justicia para fines políticos y para fines partidistas. Yo creo que la población lo está viendo ahora en los medios de comunicación, este show montado, y cómo la justicia se ha dividido prácticamente en dos bandos, ¿no? Un bando queriendo hacerle caso a los edistas, el otro bando con los arcistas. ¿Y por qué digo dos bandos? Porque está claro que todos estos años, José Luis, la población es testigo cómo la justicia prácticamente se ha entregado al poder político. Los actores, jueces, fiscales, magistrados, altos magistrados, se han entregado realmente al poder político. No los vamos a meter a todos a la misma bolsa, Roger, está claro, pero creo que el eje articulador, los altos cargos jerárquicos del órgano judicial y de la fiscalía, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, a niveles departamentales, están coteados, y estos días se ha desnudado en frente de la población como, y ponías el ejemplo, ¿no? Como un juzgado, por ejemplo, en Caranavi, el día de ayer, dice, bueno, la elección de fiscal no va, y hace unas horas atrás decía, bueno, no somos competentes. Es una burla realmente a la población, al sector político también, y a la población principalmente, Roger, que es la que está buscando realmente un proceso de institucionalización. Yo en algún momento lo dije, mientras el movimiento al socialismo esté en el gobierno, mientras se siga instrumentalizando la justicia, estos espectáculos los vamos a seguir viendo, estas pulsetas políticas de un sector y de otro sector las vamos a seguir viendo, y cómo van a querer resolver las pugnas políticas en los estrados judiciales, José Luis. Es una pena, lamentablemente la justicia necesita un cambio, y está claro que también necesitamos que haya elecciones judiciales. ¿Por qué? Porque es preferible tener nuevos actores dentro del órgano judicial a tenerlos a los que hasta ahora han sido autoprorrogados y siguen manejando la justicia a su antojo, por presiones de un lado, por presiones de otro lado, pagando facturas, cobrando facturas, y no, la justicia ya no puede seguir manejándose de esta manera, José Luis. Bueno, asambleísta, importante la lectura suya al respecto de este tema. Ahora, asambleísta, ¿cree usted que se desarrollen las elecciones judiciales? ¿Se puede elegir en el Parlamento, en el lapso ya establecido, a un nuevo fiscal general del Estado?
¿Cree usted que se desarrollen estos procesos, ya que existen voces en el sentido en el que se acusa al oficialismo de que no quieren que se lleve a cabo, digamos, estas labores de elección de nuevas autoridades dentro del órgano judicial, Marco Antonio? Así es, José Luis, creo que lo que decíamos hace un instante, ¿no? Esta pulseta política entre evismo y arcismo está perjudicando a la prosecución y a la continuidad del proceso de elecciones judiciales, algo que hemos ido pidiendo, creo, todos los bolivianos, y lo decía hace un instante. Es preferible tener nuevos actores dentro del órgano judicial. Algunos seguramente tendrán más respaldo que otros, en tanto en el tema de la elección, que además, por cierto, ya no, el próximo ciclo debemos erradicar la elección judicial. Ahora no nos queda de otra, tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos para por lo menos iniciar este proceso de transformación de la justicia y elegir a los mejores magistrados, a los mejores postulantes al órgano judicial que hemos podido detectar. Hay algunas salvedades dentro de esta lista de postulantes, pero bueno, será al final y al cabo la población quien decida. Esperemos, José Luis, esperemos que las elecciones judiciales se lleven adelante. Esperemos que haya la voluntad política, tanto de el evismo, del arcismo, que es prácticamente la mayoría dentro del Parlamento, y esperemos que haga también sus buenos oficios el Ejecutivo Nacional, el presidente Arce, la bancada arcista, porque está claro que los evistas van a querer sabotear todo lo que haga el gobierno y todo lo que haga se vaya a generar algo concreto en este caso, y las acciones que se van a implementar. Imagínate, estamos a unos días, un poco más de un mes, de llevarse las elecciones judiciales, y cómo instrumentalizan y cómo utilizan estos juzgados para parar los procesos, para detener los procesos, para obstaculizar estos procesos, tanto de las elecciones judiciales. Yo, por lo menos, José Luis, tengo la confianza de que esto se va a encaminar. Esperemos que el Tribunal Constitucional, que además ha lanzado un comunicado en el sentido de que va a dar celeridad y va a tener una postura para darles certidumbre. Esperemos que lo haga, José Luis. Caso contrario, también no nos olvidemos que si el mismo Tribunal Constitucional es otro obstáculo, es otra piedra en este proceso, los actuales magistrados corren el riesgo también de, en un futuro, tener problemas judiciales, problemas jurídicos, responsabilidades penales, responsabilidades civiles, porque estamos hablando que ya el Tribunal Supremo Electoral ya ha erogado gastos millonarios para este proceso de elecciones judiciales, y no puede ser que de la noche a la mañana un juzgado, por un capricho de unos cuantos, se paralice este proceso, ya habiéndose gastado bastante dinero por el órgano electoral. Entonces, si no hubiera elecciones, hay y va a haber un daño económico al Estado, y alguien tiene que responder en el caso de que realmente se haya actuado con dolo, con antojos, o este juzgado haya actuado con parcialidad o presiones políticas de concretarse este hecho. Pero reitero, José Luis, yo creo que se va a llevar adelante este proceso judicial, tengo fe en eso. Ahora, respecto a la elección del nuevo fiscal, ahí es otra lógica, porque bueno, ya va a depender de la Asamblea Legislativa Plurinacional netamente. Recordemos, y a la población le digamos, que el fiscal general no es elegido por voto de la población, sino básicamente debe ser elegido por el Pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional, con una mayoría de 2/3, y obviamente en este proceso de designación seguramente el Parlamento, la Asamblea, el Pleno, podrá elegir. Pero acá la pregunta es, ¿se llegará a los 2/3? ¿Se llegará a generar estos acuerdos políticos mínimos para que en la fecha establecida se elija al nuevo fiscal general? ¿O es que este proceso también se trabará y se trancará, y seguramente se elegirán a un nuevo fiscal interino
por un lapso de 3 meses, que es lo que establece la norma, en este caso, al fiscal del distrito, al fiscal más antiguo con mayor grado de antigüedad. Eso establece la norma, José Luis. Veremos qué es lo que va a pasar, pero obviamente son dos procesos diferentes. Uno que es las elecciones judiciales, donde la población debe elegir, y esperemos que este proceso continúe. Y este otro de las elecciones, de la elección del fiscal general, que es responsabilidad única y exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y reitero, la pregunta es, ¿será que se ponen de acuerdo para elegir al fiscal general? ¿O es que van a apostar, y el gobierno, tanto evistas y arcistas, van a apostar por tener un fiscal interino? No lo sabemos. Muy bien, Marco Antonio Fuentes, ex asambleísta del Departamento de La Paz, en entrevista exclusiva con Radio La Voz del Pueblo Satelital para todo el territorio boliviano. Marco Antonio, te agradecemos como siempre tu gentileza por acceder a las entrevistas de Radio La Voz del Pueblo, y te convocaremos en próximas oportunidades. Un gusto, Marco Antonio, y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, Roger, y nuevamente gracias por la invitación. Un abrazo. Muchas gracias al ex asambleísta departamental Marco Antonio Fuentes, en entrevista directa con Radio La Voz del Pueblo Satelital para todo el territorio boliviano, refiriéndose también a estos temas que son de interés dentro del acontecer político.